El día de hoy voy a hablar sobre el fascismo. Este término que últimamente ha estado en boga, en tendencia, que prácticamente todos ocupan de manera indistinta e indiscriminada hacia uno u otro bando, sea cual sea, y que realmente se tiene de fondo poco entendimiento en esencia de qué va el fascismo. Porque es muy fácil prácticamente señalar cualquier político, tendencia o incluso persona de fascista sin tener muy claro, insisto, la esencia y el origen del fascismo. Y esto se debe a que justamente es uno de los términos políticos más ambiguos. No es tan preciso el término. Y dado que ha tenido una cierta complejidad histórica de origen, pues esto ha derivado en esta especie de falta de entendimiento o ambigüedad en su uso común. Ahora, de rápido y sin tener que dar una gran historia o contexto histórico sobre el origen del fascismo, que al final cualquiera pudiera googlearlo y verlo, aquí lo que realmente busco es justamente tratar de hacer la distinción o el discernimiento que muchas veces ni siquiera leyendo la frase, la definición, porque aparte hay muchas definiciones de fascismo, aquí lo que intento es justamente quitar la parte ambigua y quedarnos al menos con los elementos que pueden llegar a distinguir al fascismo o a un régimen fascista, ¿ok? Así que, en resumidas cuentas, el fascismo se origina en estos movimientos de principios del siglo XX, particularmente las más grandes expresiones de fascismo como tal históricamente documentadas, pues se dieron con Benito Mussolini y con Hitler. Cabe recordar que el propio origen del término pues viene de fascio, ¿no? Viene del italiano fascio, que quiere decir haz o hacer, ¿no? De ahí viene y se genera este término, ¿no? Finalmente del fascismo ya como un término en español, y que es usado justamente para describir. ¿Para describir qué? Porque vamos a decir que incluso hasta en estos dos regímenes totalitarios, que en eso se pueden empezar a caracterizar, tanto el régimen totalitario de Mussolini como el régimen totalitario de Hitler, que fue el nacionalsocialismo, pues también tienen, a pesar de que son totalitarios ambos regímenes, tienen al final también sus respectivas distinciones. ¿Cuáles son los denominadores en común? Por ejemplo, pues el uso de la propaganda, el hecho de no querer una oposición en ninguno de los dos, o sea, se debe de entender que al ser regímenes totalitarios, pues se entiende que por ende, por añadidura, pues van a ser regímenes que estén en contra de la oposición. O sea, el hecho de que sean regímenes totalitarios tal cual implica que no hay oposición, o que se le va a combatir, o que se le va a reprimir, o se le va a censurar. Esto pues marca un factor en común en el sentido, por una parte, de que va a haber una propaganda a favor del régimen totalitario, y por otra que va a haber una censura y represión terrible con los medios, con la prensa, con cualquiera que quiera ejercer su derecho a expresarse, su derecho a la libre expresión y demás. Por tanto, el periodismo y todas estas actividades que generan pues crítica social, incluso a veces hasta la propia ciencia, pues van a ser censuradas, ¿cierto? Entonces de esto va, ¿no? O sea, un régimen totalitario, insisto, al final pues es aquel que va a estar en contra de la oposición y no va a permitir la oposición. De eso va a los regímenes totalitarios, ¿cierto? Entonces, esto es, digamos, una cuestión inicial para entender que el fascismo de eso trata, ¿no? De inicio de un régimen totalitario. ¿Qué más? Pues bueno, el fascismo además está caracterizado por exacerbar sentimientos nacionalistas. O sea, además de ser totalitario, va a generar este sentimiento nacionalista. O sea, son movimientos que, insisto, exacerban los ímpetus nacionalistas.
en el caso de Mussolini en Italia, en el caso de Alemania, en el caso de Hitler en Alemania, y hoy no estamos tan lejos de eso. Por eso es que hoy mismo se sigue hablando del fascismo. Cuando vemos las campañas de Donald Trump y vemos sus discursos, pues es evidente que Trump alude al sentimiento nacionalista, ultra a veces nacionalista, de los Estados Unidos, con fórmulas muy sencillas de a veces de recordar el pasado glorioso y de añorar un futuro esperanzador y de decir vamos a hacer América grande otra vez, let's make America great again. Pues todos estos elementos hablan de que Donald Trump utiliza estos discursos nacionalistas, insisto, para exacerbar ese sentimiento, y generalmente esto va más allá. Esto tiene un sentido más bien expansionista, ya hacia afuera. Hacia adentro es nacionalista, pero cuando tú vuelves nacionalista algo, entonces eso quiere decir que lo estás preparando para enfrentarse al otro, o sea, al que está fuera de tu nación. Esa es la única forma de entender cómo es que el nacionalismo al final marca también una tendencia desde hace muchas décadas, desde hace ya siglos, que cuando generas tendencias nacionalistas es muy probable que esas tendencias políticas vayan en el sentido también supremacista y expansionista. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, Donald Trump, que ocupa discursos nacionalistas, pues no es más para preparar mentalmente a su pueblo, a su nación, para expandirse, para conquistar, para pues básicamente ejercer el poder sobre otros pueblos incluso, ¿no? En esta cuestión de además no solo hacia afuera como tal de sus fronteras, sino que también hay una especie de fuerza inversa hacia adentro de sus fronteras, y esta recae sobre todo en todos aquellos que dentro de la nación no sean considerados como ciudadanos de esa nación o como miembros de esa nación. Y esto pues genera ya no solo hacia afuera temas expansionistas y supremacistas, sino hacia adentro temas altamente racistas, altamente mucha segregación y mucha, pues sí, tal cual, segregación racial particularmente, ¿no? En este sentido de que si no eres parte del grupo de los puros, ¿no? De los que somos o de los que tenemos el derecho sobre esta tierra, entonces eres parte de la minoría que no merece el derecho de estar aquí. Dígase negros, dígase latinos, dígase migrantes, lo que tú quieras. Todo aquel que no sea parte de estos que se consideran a sí mismos puros y de razas puras y de razas superiores, de pueblos superiores, pues entonces están en el otro grupo de minorías que suelen ser, insisto, pues los de siempre, ¿no? O sea, los negros, los latinos, los migrantes, los árabes, en fin. Estos son de inicio dos elementos importantes. Y vuelvo a recapitular porque a veces se pierde uno. Son regímenes totalitarios y nacionalistas. Y aquí viene el último elemento, que es lo que creo que ha estado generando demasiada confusión en estos últimos tiempos. Hay que entender que el fascismo no es de derecha, pero tampoco es de izquierda. No es como que exclusivamente el fascismo sea de izquierdas ni de derechas. Hay que tener bien claro esto porque hoy, más que nunca, se está asumiendo que el fascismo es nada más de un lado o del otro, ¿no? Esto es bien importante tenerlo claro porque en la historia ha habido fascismos de ambos bandos, ¿no? Hay que también tener claro que el fascismo original, el que viene de esas épocas de Mussolini, Hitler y demás, de inicio hay que entender que eran antiliberales, antidemocráticos, y que estaban en contra, pues, de todo tanto del libre mercado por una parte, de estas teorías liberales, digamos, en lo económico, pero a su vez estaban en contra también del comunismo. O sea, el fascismo ha estado en contra de toda la economía liberal, de todo el liberalismo económico, del neoliberalismo, así como también del socialismo. En ese sentido no podemos decir que el fascismo pues es de uno ni de otro lado. Insisto, aquí las características principales son estas que estamos tratando de recapitular. El punto esencial del fascismo es que es totalitario, es que es antidemocrático por ende,
y que es, por ende también está en contra de la oposición, ¿no? Entonces, si además a esto le vamos a sumar que es nacionalista y que tiene generalmente fines expansionistas y supremacistas que suelen muy a menudo desembocar en conflictos bélicos, pues entonces ya estamos hablando del fascismo, sin importar si es de izquierda o de derecha. En términos económicos, generalmente el fascismo suele, en promedio, buscar una especie de autarquía. Esto tiene que ver sobre todo con no depender económicamente de naciones o empresas externas, sino de ser de alguna manera autosuficiente. Por ende, también suelen ser economías proteccionistas. Y si ustedes empiezan a poner atención a estos elementos que estoy tratando de describir acá, pues parece ser que algunos políticos que suelen ser hoy líderes de muchas naciones pueden empezar ya a cumplir con muchos de estos requisitos, como yo estaba hablando, por ejemplo, de Donald Trump. Entonces podemos decir que si bien puede que muchos de estos regímenes hayan empezado como una democracia, o muchos de hecho es algo muy común, que muchos líderes fascistas empiezan siendo elegidos en una democracia, ¿no? Por las mayorías y por el pueblo, pero finalmente se transforman en fascistas. Por eso es que Trump puede estar cumpliendo con esta caracterización del neofascismo, si acaso, ¿no? O también podemos hablar de que pueden tener, si no ser un régimen completo fascista, pueden tener rasgos fascistas, como en este caso Trump innegablemente está cumpliendo con todos estos elementos. Y para cerrar, por si nos hacía falta la cereza en el pastel, el fascismo también se caracteriza mucho sobre enarbolar estos personajes, endiosarlos, ¿no? O sea, esta especie de veneración del líder que sucede que justo a partir de muchos de estos que llegan por democracias finalmente se terminan endiosando y se terminan convirtiendo, insisto, pues en líderes que se creen elegidos por el pueblo y a veces hasta por Dios mismo todavía, ¿no? A pesar de que en teoría no son reyes y ya se supone que superamos esas épocas, pues todavía hoy muchos de estos líderes se creen los elegidos, ¿no? Y a veces, insisto, es tan peligroso que se creen en verdad elegidos por Dios. Y ya, bueno, ya no cuento cuando combinan a Dios con este tipo de cosas, porque, por supuesto, si ya de por sí la gente los celebra y los idolatra, pues, o sea, termina convirtiendo esto en una horda de fanáticos, lo cual se vuelve muy complicado, finalmente, de resolver, porque lo que van a empezar a generar es fanatismo hacia ellos, con toda la intención, por supuesto, ¿no? Entonces, Trump es un muy buen ejemplo en el sentido de que, bueno, si le vamos a llamar a alguien fascista, pues al menos Trump está cumpliendo con muchas de estas características, ¿no? Hay otro ejemplo, por ejemplo, en Argentina, con Milei, que podría decirse que por ahí tiene algunas cosas similares, insisto, puede que no sean del todo, pero que sí tengan algunos rasgos fascistas, lo cual pues al menos sí ameritaría decir, oye, hay que tener cuidado acá porque puede que esto que empezó como una democracia se termine transformando en un régimen pues totalitario y eventualmente evolucione hacia al neofascismo. Entonces, ahora sí, en resumidas cuentas todo, tenemos que el fascismo generalmente se puede definir como todo régimen que es totalitario, antidemocrático y antiliberal, nacionalista, proteccionista, suele ser las características de un régimen fascista. Ahora insisto, hoy día podemos tener gobiernos que tengan 3 de estos elementos, tengan 2, tengan 1, entonces ya hablaremos que ese gobierno tiene rasgos fascistas. No puede tampoco decirse que es por completo fascista, pero de todas maneras no hay que subestimarlo, porque, insisto, de entrada muchas democracias se terminan transformando en regímenes dictatoriales
o totalitarios que pueden derivar en fascismos, en grandes fascismos, ¿no? Por último, termino con una frase citando a Bernard Russell, que me gusta mucho como en muy poco nos habla de qué va el fascismo. Él decía que los fascistas primero fascinan a los tontos y finalmente amordazan a los inteligentes. Creo que en síntesis esa frase nos habla de manera muy sintética pues de qué trata el fascismo, ¿no? Es básicamente fascinar a los tontos, engatusarlos, volverlos fanáticos, mientras que por otra parte a los inteligentes, a los críticos, a los que alzan la voz, a los que tienen rebeldía, a los que se quejan, a los que piden sus derechos y piden justicia, pues a todos ellos les van a poner un bozal en la boca con tal de que no hablen, si no es que una bala en la cabeza. De eso trata el fascismo, así que por eso es que es tan detestable el fascismo como tal, por eso es que se ocupa de manera peyorativa, como una especie de insulto. Cuando empezamos a notar que alguien empieza a tener estos rasgos, insisto, hay que tener mucho cuidado, porque no sabemos no solo a dónde va a llevar nuestra nación, sino a dónde va a llevar el mundo. Y para prueba, basta ver en retrospectiva lo que ha pasado en la historia, insisto, con ejemplos por antonomasia, como Benito Mussolini o como Adolf Hitler.